Twitter para inmobiliarias, inmobiliarios o agentes inmobiliarios o corredores inmobiliarios o asesores inmobiliarios, depende del país o dentro del país, como llamen a cada uno de los roles. Hace poco nosotros, y comparto pantalla ahora muy brevemente para contarles algo, empezamos a hacer un experimento, agrando mi carita, de cómo podíamos transformar una cuenta que no existía en Twitter, que era esta de Santi Vende, no existía, era tipo, no sé, tenía 1000 seguidores o algo así, porque venían de otras plataformas, porque ya habíamos probado TikTok y encontramos lo que funcionaba. O este video lo estamos haciendo para YouTube, que es nuestra máxima herramienta de reclutamiento de inmobiliarios, de agregar valor gratuito para la gente, de conseguir propiedades para vender, que alguien me llame y me diga, che, Santi, necesito vender, por eso pongo siempre mi celular acá atrás, que es 11 3621 59, digo 11 3621 59, y en otras plataformas tipo Medium funcionó, escribíamos post y vimos cómo era la movida y cómo funcionaba. Twitch, que transmitimos en vivo, vimos cómo era la movida y a pesar de que viene siempre menos de 100 personas, son 100 que evangelizan a otros sobre lo que estamos haciendo nosotros, en consecuencia sirve muchísimo. Y después había 2 o 3 plataformas que todavía no le encontrábamos la vuelta, una de las cuales era Twitter. ¿Está bien? Y ahora con el cambio de que Elon Musk compró Twitter, le encontramos la vuelta a Twitter. Y voy a tratar de decir 2 o 3 cosas útiles para que se lleven algo de este video. Y especialmente si no están en Buenos Aires, por ejemplo, si están en Asunción, en Montevideo, en Santa Cruz de la Sierra, en Santiago de Chile o en algún lugar así, esto que voy a mostrar ahora está todo por hacerse. Y hasta podrían hacer algo casi que copiar, pegar en Montevideo esto y funcionaría como la concha de la lora, ¿está bien? Entonces, primero es, dejemos de ratonear y sí o sí, apenas empezamos con la cuenta, tildecito, pagarle todos los meses al amigo Elon Musk, no sé cuánto vale esto, 10 dólares, 15, no sé, 5 dólares, no sé cuánto vale, pero paguemos el tildecito azul. ¿Por qué? Para poder disfrutar de la magia de hacer tweets que tengan longitud extrema, porque de esa forma vamos a poder agregar valor posta. ¿Está bien? Entonces, uno es lo de el tilde. Número 2, lo de agregar valor, que voy a sacar acá una hoja para poder escribirlo y no olvidarme. El número 2 es cómo se agrega valor en Twitter. Y es como abierto en 2 formas, porque vos lo que necesitas es, bueno, antes de empezar, para validar de por qué puedo hablar de esto. Porque después de hacer una prueba de 6 meses, ni siquiera llegamos a 6 meses, de menos de 6 meses, en un semestre de prueba de ver cómo funcionaba esto, pasamos de esta cuenta que no existía a tener 15.300 seguidores, 15.500 seguidores, que esto es la mayor cantidad de seguidores de cualquier cuenta de Twitter del real estate argentino. Y cuando empezamos había cuentas con 14.000, 13.000 seguidores que parecían inalcanzables. Ya esta cuenta está por arriba de todas esas otras cuentas. Entonces acá algo encontramos y les estoy regalando qué es lo que encontramos, ¿está bien? Y esto puede serle útil a alguien. Entonces, tweets largos. ¿Qué significa tweets largos? Significa hacer análisis y tratar de agregar valor con números concretos que ustedes manejen y no manejen la gente común que no se dedica a lo que ustedes se dedican. Ya sea un mercado específico o un rubro específico. Entonces yo, por ejemplo, agarro notas, esto es un ejemplo, agarro una nota de ámbito financiero y pongo, la nota dice mejora el valor del metro cuadrado de los departamentos, es momento de comprar, y yo acá pongo, se suma ámbito financiero a la mentira generalizada de los medios de comunicación que dicen al unísono que mejora, comillas, el valor del metro cuadrado de los departamentos, cara durez, nivel titanio. Después continúo poniendo lo que sube son los valores de publicación promedio, de 119.000 avisos de propiedades en venta, y no los precios de cierre, de 3.357 ventas efectivamente realizadas el último mes registrado. Esto tiene 2 o 3 cosas que no sé si las vieron, que acaban de pasar, de cómo agregar valor. 1. La mejor forma de agregar valor es agregar valor posta, dando datos que vos tenés que no tienen todos, pero desde la polémica. Es decir, yo acá en vez de poner, che, los precios de cierre bajan, los valores de lista suben, que sería lo que estoy diciendo básicamente, y los valores de lista son de 119.000 avisos, ¿cómo tenés los avisos? Por la cantidad total en zona prop. ¿Cómo se accede? Vos ya sabés accederlo, lo accedes. Che, ¿y cómo sabes que son 3.357 ventas? Porque lo informa el Colegio de Escribanos. Nadie lo lee, pero lo informa el Colegio de Escribanos. Entonces después pones, che, en Recoleta, por ejemplo, sigo leyendo y les explico la lógica detrás de esto,
se hacen aproximadamente 250 ventas por mes, pero hay casi 10.000 propiedades en venta. ¿Qué clase de persona pensaría que es útil sacar conclusiones sobre lo que pasa con los 10.000 valores de lista o de publicación en vez de investigar en serio cuáles son esos 250 precios? Entonces, esta tercera parte, tengo data de portales inmobiliarios, data del Colegio de Escribanos y data de redes inmobiliarias, es decir, de nuestros amiguitos, de inmobiliarios.com y de otros amiguitos. Con todos los amiguitos podemos estimar que las ventas que hay por mes en Recoleta son 250 y la estimación es bastante certera porque el market share de todos los amiguitos juntos es muy alto. Entonces, este número es probablemente no cierto, pero muy cerca de la realidad, ¿está bien? Entonces estoy comparando datos de distintas fuentes que la persona común no sabe, eso es agregado de valor, pero desde la polémica. Es decir, bardear ámbito financiero para generar polémica y agregarlo con esto de, che, ¿qué clase de persona va a sacar conclusiones sobre 10.000 valores de lista en vez de sobre 250 precios de cierre? Entonces acá ya estoy dejando bastante, por ejemplo, la polémica agregadora de valor. Cuando empiezan, ustedes debieran fijarse, che, ¿quiénes son los que tienen más de 10.000 seguidores en real estate en Santa Cruz de la Sierra? O 5.000 o el número que sea que tenga movimiento. Y lo primero que tendrían que hacer es, en vez de generar polémica con sus propios tweets, que ahora yo me lo puedo permitir, pero al principio no, es generar polémica en los tweets de otros. Pero no polémica como tipo, che, Gil, sos un Gil. Polémica agregadora de valor. Es decir, por ejemplo, ¿quién es el inmobiliario número 1 broker en Argentina? Champagner. Entonces, si yo quiero ser el número 1 en Twitter, tengo que ir a los posts de Champa, ver alguno donde pueda agregar valor desde la polémica y hacer un comentario con data dura, pero poniendo algún punto contrario a lo que él pone, para poder colgarme, entre comillas, de la fama y del éxito del otro. Esto se lo he choreado a Gary Vee, que es el mejor marketer del mundo, especialmente en redes sociales. Pero ustedes se lo pueden chorear de mí ahora, que yo me lo choreé de Gary Vee, ustedes se lo chorean de mí. Haces una lista de que yo una vez lo mostré esto también cuando lo habíamos hecho. Me había fijado las 100 inmobiliarias mejor posicionadas en las distintas redes, en los distintos portales y qué sé yo. Nosotros hoy somos los mejores posicionados en Zona Prop, los mejores posicionados en Mercado Libre, los mejores posicionados en TikTok, los mejores posicionados en Twitch, los mejores posicionados en YouTube. Ahora los mejores posicionados en Twitter, los mejores posicionados en Medium. Y no sé si me olvido alguna. Pero ¿cómo puede ser que unos panchos, como somos nosotros, al día de hoy seguimos siendo pequeños para el tamaño de otros competidores, logremos ir conquistando uno a uno todas las plataformas? No tiene sentido económico esto. Entonces, la lógica detrás de esto es que entendimos bien 2 o 3 cosas que les estoy compartiendo y se las estoy regalando. Y esa es otra de las formas de conquistar las redes, es regalar todo de forma totalmente desinteresada. También es muy difícil juntarse con gente que de verdad, por un lado, diga la posta sin un espíritu de vendedor, de lo que se suele considerar el vendedor clásico que manda fruta de forma desaforada, sino siempre decir la verdad, siempre tratar de agregar valor con cada comentario, y esa polémica del bardeo desde un lugar con cierta altura es desde el agregado de valor, si no sirve para nada. ¿Está bien? Eso también lo veo. Algunos se quieren colgar de este contenido puteándome, pero es como, quedás para el orto, vas a perder los 10 seguidores que tenés con este comentario. En cambio, si alguien me bardea desde un dato agregador de valor, se suma a esta audiencia, que es su misma audiencia. Entonces me puede robar la audiencia, porque el que está interesado en el metro cuadrado en Recoleta y el chabón pone un comentario sobre mi post de Recoleta, se va a llevar tráfico de mi tráfico. Y ese es uno de los secretos. Entonces, voy a mostrar lo que mejor funcionó, que fue gran parte del éxito. Esto de la polémica y qué sé yo, ya lo dije. Por otro lado, esto nosotros, bueno, voy a ir al post de Recoleta para mostrarles eso, para no olvidarme. Y después del post de Recoleta, bueno, ponía ejemplos, cosas agregadoras de valor y lo que a mí me divertía, que era inversiones y real estate. Y ese mix de que a mí me divierte y hacerlo yo mismo posta y no tercerizarlo, ¿no? No sé dónde está la parte de Recoleta, estoy buscándola, que fue el último post de Barrios. Acá está. Y esto, ahora vamos, que lo pongo en pantalla para no olvidarme, vamos a ir a eso. Otra cosa que habíamos probado antes es generar el mismo contenido
y publicarlo en todas las plataformas. Eso no funciona, excepto que quieran solamente una pequeña presencia y chao, listo. Pero si quieren ganar una plataforma, no funciona agarrar el post de Medium y poner ese mismo post en LinkedIn. Y el post de LinkedIn ponerlo en Twitter, y el post de Twitter ponerlo en Instagram, y el post de Instagram ponerlo en TikTok, y el post de TikTok ponerlo en YouTube Shorts, y de YouTube Shorts mandar un mailing, bla. No funciona eso. Nosotros lo hemos hecho hasta hace muy poco, en un nivel de fracaso zarpado, y lo sorprendente no era que no solo no funcionaba y no traía negocios, sino que poco a poco iba matando a nuestra audiencia. Por eso lo dejamos de hacer, porque la gente te dejaba de seguir y te generaba cero negocios y matabas a la audiencia. Entonces lo que empezamos a hacer es, che, no sé, si Santi quiere hacer una prueba como hice ahora en Twitter, listo, hago una prueba en Twitter cierta cantidad de meses y descubrimos cómo funciona Twitter. Y después podemos mostrarle esto a los miembros de Inmobiliarios por si alguien quiere trabajar en Twitter, ya sabe cuál es el blueprint para tener éxito en Twitter. Alguien quiere trabajar en TikTok, ya tiene el blueprint para el éxito en TikTok. Alguien quiere trabajar en Twitch, ya tiene el blueprint para el éxito en Twitch. Alguien quiere trabajar en YouTube, ya tiene el blueprint para el éxito en YouTube. Y el blueprint para el éxito en Twitter pasa en parte por esto que estoy mostrando en pantalla, que es compartir data que nadie tiene de forma simple, pero no menospreciando al público. Y esta también es sorprendente que ahora, por ejemplo, en las elecciones, esté ganando alguien que no piensa que todos los electores son unos infradotados. Y cada vez que habla de forma que alguno quizá no le entiende. Y esto creo que es parte también de por qué funciona en Twitter. Es, che, no trates de bajar todo, comillas, 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 a como si nadie entendiese nada, que nadie pueda razonar. Es como quizás alguien no está en el rubro inmobiliario, pero si en una oración dice captación, deduce por el contexto qué significa captación. Obviamente, si vos le decís captación así suelto o cartera suelto, cartera se va a imaginar algo que se cuelga en el hombro. ¿Está bien? Pero si vos cartera lo pones en una oración coherente, una persona que no es del rubro inmobiliario claramente va a entender lo que significa y no tenés que tratarlos como unos pelotudos que no entienden ni siquiera una palabra. Entonces, eso es muy importante porque de vuelta, muchas veces pecamos en las redes sociales de pensar que son todos boludos. Y es como, pero vos sos estúpido, tipo, pensás que son todos boludos y que vos sos el único iluminado que entiende esto que los demás no entienden. No es así. Y varias veces en la historia se va demostrando que el que deja de menospreciar a la gente con la cual se comunica, empieza a tener cierto éxito en distintas cosas. Entonces, una cosa que nosotros hicimos fue mostrar data bien picante de cada uno de los barrios que genera movimiento en Capital. Entonces empezamos a mostrar tipo, che, data de Recoleta. Por un lado, analizar qué porcentaje de la demanda efectiva de las compras postas está en Recoleta, qué porcentaje de la oferta está en Recoleta. Después, destacar que esos porcentajes son sobre ciertos números diferentes. Entonces no podés comparar el 7% de la demanda de Cava en Recoleta con el 8% de la oferta de Cava en Recoleta, cuando la demanda son 3.357 ventas y la oferta en ese momento eran 121.000 propiedades en venta. Es el 8% de 121.000, que como dice acá son 9.800, y el 7% de 3.357, que son 235. Entonces empezás a, sin tratar de boludos a todos, hacer reinforcement del concepto que querés dejar en claro. Que es, che, la oferta está delirada en todos los barrios, la demanda es chiquita en todos los barrios, pero no es igual de delirada ni igual de chiquita en cada uno de los barrios entre sí. Después lo que nosotros poníamos es, che, en los últimos 3 meses, dependiendo de la fecha, los meses cambiaban, el monoambiente promedio se vendió en tanto, el precio de cierre promedio fue tanto, el dos ambiente promedio se vendió en tanto, el precio por metro cuadrado fue tanto, haciendo también la aclaración de que estos promedios, en los promedios se ahogan los enanos, y claramente que el monoambiente promedio se venda en $55.000, no te dice demasiado, pero te dice algo. Y cuando vos le preguntás a una persona, ni hablar de Twitter, un cliente le pregunta a un inmobiliario, che, ¿a cuánto se vende un dos ambientes en Recoleta? Todos responden, depende, y no le dan un solo dato al cliente. Eso está muy mal, porque de vuelta estás menospreciando al cliente. Otra respuesta es, el dos ambientes promedio se vende en $90.000 en Recoleta a $1.850 el metro cuadrado en promedio. Sin embargo,
se venden más dos ambientes en la zona sur de Recoleta que en la zona norte de Recoleta. Si vos te fijas, Alvear, Libertador, La Isla, no hay venta de dos ambientes. Entonces este 1850 promedio es porque está muy influenciado porque los dos ambientes de Recoleta que se venden más cerca de Avenida Córdoba que de Libertador. Eso es data agregadora de valor. El promedio es este, el promedio tiende a estar más al sur que al norte, y sacás tus propias conclusiones. Obviamente después va a depender del departamento, no es un noveno piso al frente contra una planta baja lateral del demonio, va a haber que tasarlo, obvio que va a haber que tasarlo y depende. Pero no dar ningún dato y decir depende, solamente depende, es ser un chanta total, que no tenés ni un solo dato. Tipo, tenemos que dar datos, y después del dato, el depende. O sea, si no, a mí por lo menos me parece bastante chantún el depende sueltito, ¿no? Después de esto nosotros poníamos, todo esto requiere interpretación humana, obviamente, bla, bla, bla. En Recoleta, acá también otro dato que nadie tiene, o que la gente no se fija, pero es un dato público, es la cantidad de propiedades que existen en un barrio. O sea, en Recoleta existen 170.000 propiedades. Entonces, que de 170.000 haya 9.800 en venta, no es un número delirante por completo. Lo delirante son 200 y pico de ventas sobre 170.000 propiedades existentes. Después ponemos el metro cuadrado ponderado, tipo 1.800 y pico de vuelta. ¿Cuánto está el metro en Recoleta, Santi? El metro en Recoleta está a $1.820 el metro. Sin embargo, eso mucho no te dice, porque va a depender mucho de la tipología, de la orientación, de la disposición, de los vecinos, de la zona, 1.000 millones de cosas. Pero 1.820 es el promedio. Estás dando algún dato, ¿no? Y acá lo que más gustó de los post-estos de los barrios fue poner el precio de cierre promedio, compararlo con el valor de lista promedio del Zonaprop Index, que es, por ejemplo, en Recoleta, el precio de cierre promedio es 1.820, pero el valor de lista promedio, que también tiene efecto composición y también es una bola de basura, 2.510 el metro. Pero sin embargo, cuando vos buscás el valor de lista promedio de lo que se vende, ese valor de lista promedio de lo que se vende en ese momento era 1.950. O sea, el valor de lista de lo que se vende en Recoleta está por debajo de los $2.000 por primera vez en 18 años, una cosa delirante. No, sí, guasada de años, más me parece. O sea, del 2004 más o menos, 19 años. ¿Está bien? En valores de hoy, otra cosa que también hay que saber explicar. Y también me dicen a mí, che, Santi, no podés seguir hablando de ajuste en dólares. ¿Qué te pensás? ¿Que alguien entiende lo que es ajustar los precios por la inflación en dólares? Sí, la gente entiende. No son todos imbéciles. Tipo, sí, tenés que explicar que cuando vos tomás un número del 2023, 1950, no podés comparar este 1950 con el valor nominal que estaba el metro en Recoleta en la crisis del 2002-2003. Tenés que agarrar el número del 2002-2003, ajustarlo por inflación en dólares, y ahí se van a hacer comparables los números. Si yo agarro un gráfico desde 1970 a la fecha, como solemos mostrar, a veces en Twitter también está publicado, la historia del metro cuadrado en los últimos 50 años más o menos, creo que son 50, una cosa así. 50 años del metro cuadrado. Bueno, los números del pasado siempre van a cambiar cada vez que yo publique ese gráfico, porque el dato de 1970 y algo va a tener siempre una inflación nueva. Por ejemplo, cuando se sumó la inflación del 2021-2022 fue mucha inflación. Por lo tanto, ese número que era 4.000, ponele, pasó a ser 4.500. Porque para ser comparable con el presente. Porque sin otra cosa, esa chanteada impresionante de mostrar un gráfico nominal donde todo está abajo y después sube, 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 y vender tipo el humo sensacional del ladrillo siempre sube, es realmente, está mal, está mal. Porque estás engañando con datos al público. ¿Vas a poder engañar a algún bolas tristes? Seguro que sí. Pero el que no es engañado, lo que piensa es: esta persona no da más de chanta. Vine en taxi recién acá y me sorprendió impresionante. Estábamos escuchando una radio del demonio, que encima el eslogan era la radio de la verdad. Yo decía, esto es increíble. ¿A quién le habla esta radio? Porque la cantidad de incoherencias, que era absolutamente todas mentiras una tras otra, pero dedicada a un público que en la curva de IQ, o sea, de coeficiente intelectual, estaba muy del lado desventajoso, donde por mala suerte de la vida no les tocó un nivel de inteligencia alto. Es una locura que haya un hijo de puta aprovechándose de eso. Eso es realmente... O sea, no puedo creer que haya medios de comunicación que se dejen comprar por el monto que sea
para aprovecharse de gente que quizás no puede seguir el hilo de una conversación y entonces le mentís alevosamente sobre las cosas. Para mí esa es la forma incorrecta de hacer la cosa. A mí me vuela el bocho mal. Bueno, entonces los posts de los barrios los terminamos con mini conclusiones de tipo, che, la negociación promedio en Recoleta ronda el 6% y la diferencia entre valor de lista promedio publicado y precio de cierre vendido en el 28%, lo cual es una locura. Y de vuelta lo ponía en una comparación, porque si no, vos también decís, che, 28, y sí, porque como hay 120.000 propiedades en venta y se vende 3.000, todos los barrios están delirados. El valor de lista promedio contra el precio de cierre promedio. Lo cual sería una conclusión razonable que saque a alguien que no esté en el rubro. Pero sin embargo, si vos estás en el rubro, sabés que, por ejemplo, Villa Urquiza, la diferencia entre valores de lista promedio y precio de cierre promedio está en tan solo 11%. Nuestro número está por arriba de este 11%. O sea que nosotros vendiendo en Villa Urquiza somos peores que el mercado en general. Discutible. Pero tenemos más diferencia que esa diferencia del mercado en general. En Almagro 25, en Colegiales 32 y como vimos acá, Recoleta 28. O sea, Colegiales 32 es un ejemplo del delirio místico generalizado. ¿Cómo puede haber una diferencia de 1/3 entre valor de lista promedio y precio de cierre promedio? Es el principio del fin, ¿no? Bueno, me estoy quedando sin batería en el reloj. Momento histórico, ponía acá yo, precios bajos especialmente en 3 ambientes y 4 ambientes chicos de hasta 80 metros cubiertos como un dato de color extra y algún chistecito, cocodrilo que se duerme en cartera con 2 emojis de unos cocodrilitos, y después ponía un repaso de los barrios que ya habíamos analizado con el link a ese barrio, ¿no? Entonces ponía Almagro, valor de vista promedio $2.001 el metro, a este momento lo hacía bien redondito, después lo redondeé tipo porque si no era imposible de interpretar. Precio de cierre promedio, $1.500 el metro. Belgrano, Caballito, Colegiales, Flores, Palermo, Villa Urquiza. Villa Urquiza, por ejemplo, valor de lista promedio, 2.360. Valor de lista promedio de lo vendido, 2.250, o sea, casi lo mismo que el valor de lista de todo. Y precio de cierre promedio, 2.100. De vuelta, todo esto tiene efecto composición. Hay un montón de cosas para analizar con ojo humano. Pero las postas entonces de Twitter han sido para nosotros, y con esto logramos posicionar la cuenta número 1 de Twitter Argentina Real Estate, fueron unos tildecito azul para poder hacer este post, porque si no, no lo puedes hacer. Y si haces un hilo con esto, son 800 tweets, queda para el orto, nadie lo lee. Entonces, un solo tweet súper largo. Después, otra cosa que no dije, hubo tweets con más de 200.000 views, que es una guasada de eyeballs sobre el contenido, o sea, de vistas sobre el contenido, de forma orgánica. Es una locura. Son números onda TikTok. Bueno, entonces, tildecito azul para poder hacer posts largos. Se fijan quiénes son los líderes del mercado en el cual van a operar y les van a debatir con altura y con data. Y con mix de data. Porque vieron que se lee entre líneas lo que hicimos acá, ¿no? Estos posts tienen un montón de información cruzada. Tienen data de un portal inmobiliario, tienen data de otro portal inmobiliario, tienen data de inmobiliarios, tienen data de otra red, tienen data de, por ejemplo, el Colegio de Escribanos. Además tiene data de catastro, tiene data del gobierno de la ciudad. Entonces, en un solo tweet, vos uniste, y esto tampoco es reinventar la rueda, una cosa súper compleja. Nosotros tenemos en un listado de favoritos cosas útiles de recursos inmobiliarios que usamos en el día a día, y lo que hice fue agarrar todos los recursos, mezclarlos, y sacar un agregado de valor concreto, todos los recursos mezclados, que inclusive un inmobiliario, si se pusiese a hacerlo, le llevaría tiempo. ¿Está bien? Entonces, como esto lo hacemos 1, 2, 3 veces con todos los barrios, nos termina llevando cada vez menos tiempo. Y es cada vez más útil, más útil, más útil, porque nadie había cruzado catastro, o sí, Dani Brin creo que lo había hecho, cruzar catastro con los datos del colegio, con los datos de los portales, con los datos de amiguitos inmobiliarios, con los datos de, no me acuerdo qué otra cosa, los reportes que los portales le dan a los diarios. Hay un montón de data cruzada que está buena. Entonces, agregado de valor cruzando data. Post largos, ese agregado de valor al principio colgándote de la fama, del éxito de los que sean el número 1. Sin bardearlo, pero diciendo, che, no tenés razón, por estas 10 razones, tácate. ¿Está bien? Y eso sirve, funciona. Y después, agregado de valor de forma sistemática. Es decir, una vez cada tanto, hacer un post que agregue valor. Y una vez cada tanto hacer un post que genere polémica. Y la quinta sería, o no sé qué número vamos, de este análisis de lo que nos funciona en Twitter, es ser uno mismo, porque no funciona tercerizar estas cosas, y eso es lo más difícil de todo, porque vos podés tercerizar, por ejemplo, a alguien que arme los videos o lo que fuese,
porque vos grabás videos y después alguien te los puede editar y después cuando lo publicás terminás siendo vos. O sea, como que terminás dando la imagen de que sos vos. Pero si en Twitter lo tercerizás, como al principio nosotros lo hacíamos, una empleada de inmobiliarios posteaba por mí, como si fuese Santi, era una empleada de inmobiliarios. Y se notaba, a pesar de que sabe cómo hablo y podemos estar de acuerdo, o sea, y ella interpreta que ciertas palabras va a parecer que las digo yo, pero sin embargo no soy yo. Y especialmente difícil es la polémica. O sea, un empleado no va a poder polemizar por ustedes porque no se la va a jugar a ponerle un comentario bardero al número uno de su rubro. Y estaría bien que no lo haga. Pero ustedes sí pueden ver hasta qué punto les conviene polemizar y con quién y de qué forma van a agregar valor y qué sé yo. Y dato de color final para poder hablar de esto de Twitter para inmobiliarios e inmobiliarias es analicen bien si esto les trae negocios o es exclusivamente una paja mental o una felicitación a su ego de mirá qué genio que soy, que logré ser el número uno en Twitter. A nadie le importa que sos el número uno en Twitter, me lo digo a mí mismo. Y si no te genera negocios, es algo que no sirve para nada. ¿Está bien? Y esta fue la conclusión triste. Y con esto cierro porque si lo decía al principio nadie iba a consumir este video. Que al día de hoy, a pesar de que nosotros tenemos el contenido más expuesto de Twitter, no vale la pena el esfuerzo en relación a los negocios que trae. O sea, vale más la pena que yo vaya al Paseo de la Plaza y dé una charla y que de la charla dos personas se enamoren de mi perfil público de Santi y investiguen qué es de inmobiliarios. Y cuando investigan qué es de inmobiliarios, después uno se postula y entra de inmobiliarios y después le va bien y qué sé yo. Esa es una mejor utilización de mi tiempo que mi tiempo tuiteando. Sin embargo, me divertía tuitear. Por eso también salió bien, creo, y lo tendría que haber puesto como punto número 6. Cuando hacía TikTok, que era la prueba de qué funciona en TikTok, que también la validamos y la balajamos a una especie de blueprint, eso me divertía. Cuando hacía Instagram, y no llegamos a ser el número uno, pero nos posicionamos ahí entre los mejores, también me divertía. Cuando hago Twitch, me divierte. Cuando hago YouTube, me sigue divirtiendo. Cuando hago Twitter, me divierte. Twitch, YouTube y todas estas cosas sirven, me generan negocio. No es solo una palmadita al ego, una felicitación. En cambio, Twitter no genera lo suficiente cantidad de negocios para justificar el esfuerzo que requiere generar valor y posicionarse. Entonces hay muchas preguntas para hacerse. Y veo muchas inmobiliarias haciendo cosas muy bien que no tienen ningún sentido que sean hechas in the first place, en el primer lugar. Y eso es zarpado. Ponele que vos te pones a hacer SEO, que es lo que estamos haciendo nosotros y todavía no nos termina de salir del todo bien. Pero empezás a hacer SEO para posicionar ciertas keywords en ciertos lugares y que esas keywords te traigan negocios. Ponele que eso lo haces súper bien. Se posicionan las keywords. Entra gente a tu web. De la web pasan cosas, no sé, consumen el contenido, whatever. Pero después no te trae negocios eso. Entonces, ¿hasta qué punto eso pasa? Porque es un método de prospección de largo plazo y no puedes pretender ganar guita el día 1. ¿O hasta qué punto es porque no funciona el método de prospección? Y ese método de prospección no tiene sentido ser hecho. Y con esto liquido este video. La pregunta que debiéramos hacernos es, ¿cuál es el experimento que queremos hacer acá? Nuestro experimento fue, si hacemos estas 6 cosas que acabo de decir cuáles eran, ¿podemos posicionar como youtuber número 1? Respuesta a eso, sí. Entonces esto yo lo puedo empaquetar y vender como, ¿querés posicionarte en Twitter? Yo ya sé cómo se posiciona. ¿Por qué lo sé? Porque lo hice y funcionó en 6 meses. Si le pones 2 años, me pasás el trapo a mí mismo. ¿Está bien? Entonces esto es un empaquetado que puede salir al mercado y me sirve a mí, porque para mi negocio de inmobiliarios.com me sirve hacer esas cosas. Pero para el negocio inmobiliario per se, que es el experimento que debiera hacer alguien que quiere aprender esto, es, me va a pasar como Santi, que genero muchas eyeballs sobre el contenido, que mucha gente me charla boludeces de tipo, Santi, qué capo, el tweet de Recoleta me resirvió. A mí me mandaron por Twitter mínimo 10 mensajes que me dijeron, Santi, logré comprar gracias a vos, no sé qué, pero yo no vi un mango de todos esos 10, porque compraron solos y utilizaron la data como un input para mejorar su proceso. Y sin esa data de input para mejorar su proceso, no hubieran podido lograr el objetivo, por eso me decían gracias, qué sé yo, bla, bla. Eso a mí me hace sentir bien, está bueno, agregamos valor, le servimos a la gente,
Pero sin embargo, debiéramos hacer tweets para ganar plata. Y si no ganamos más plata con los tweets, no funciona. ¿Está bien? Entonces validen eso antes de seguir dándole a la rueda ad infinitum, porque quizá termina muy mal. Gracias a todos. Si esto lo están viendo en YouTube, like y suscribirse. Déjense joder. La mitad de la gente que ve esto no está suscripta y me vuelvo loco.